Sin lugar a dudas que esta Nueva Alianza está donde se encuentra gracias a las mexicanas, gracias a los mexicanos que acudieron a votar, gracias a cada uno de los jóvenes que fue sumando en la campaña, que lo expresó, que lo reprodujo en las universidades que visitamos, gracias a las mujeres que se fueron adhiriendo, a nuestros simpatizantes, nuestras candidatas y candidatos al Senado. Por eso, gracias a cada uno de los votantes, de los electores, gracias a cada ciudadano y gracias a cada miembro de Nueva Alianza, logramos estos resultados. Nueva Alianza agradece el voto y la confianza que nos dieron para trabajar en unidad, para trabajar en conciliación, para trabajar en paz, para trabajar por ti, para alzar tu voz, para que caminemos juntos, para que dignifiquemos la política, para que vean que hay políticos diferentes, para que vean que somos una nueva generación de políticos que estamos dispuestos a ser críticos, autocríticos y sobre todo una oposición consciente en las cámaras donde llevaremos las mejoras para este país que tanto necesita que se hable fuerte, que se hable veraz y que se hable a través de la responsabilidad de esta nueva generación. Siempre seremos agradecidos a los mexicanos que su apuesta valiente y su apuesta liberal es con Nueva Alianza. Comité de Radio y Televisión, Instituto Federal Electoral. Proyecto 40. Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, David Penchina, Roberto Gil y nuestro invitado especial, el senador Manuel Camacho. 3 senadores, 3 temas, 3 puntos de vista totalmente diferentes. Las reglas las pongo yo y ya saben que aquí lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. La tragedia ocurrida en días pasadas en Pemex nos recuerda la vulnerabilidad que puede tener el Estado mexicano. La explosión sin duda constituyó un primer desafío para el presidente Peña Nieto, quien tuvo que demostrar su capacidad de reacción, seguridad, manejo de riesgos y crisis ante esta terrible tragedia. Senador David Penchina, días de luto nacional, legisladores del PRI, PAN y PRD guardan un minuto de silencio por las personas que murieron en la explosión. ¿Cómo se da en la práctica parlamentaria la solidaridad hacia las víctimas y hacia los mexicanos por la explosión en la Torre Pemex? Bueno, en primer lugar, nuestro más sentido pésame ante un evento triste, una tragedia nacional de los que fallecieron en dicho evento. Nuestros mejores deseos para aquellos que fueron y resultaron lesionados en esta tragedia por su pronta recuperación. Y yo destacaría 3 cosas. Primero, el valor del personal de trabajador de Pemex, que principalmente los sindicalizados que ante la tragedia actuaron rápidamente, con solidaridad con sus compañeros, se sumaron a las tareas de rescate. Segundo, la coordinación entre los 2 órdenes de gobierno, el federal y el local. Felicito la actitud responsable del jefe de gobierno capitalino y creo que hoy nos corresponde ser prudentes, esperar los dictámenes como ya se han venido dando. No se ha cerrado la investigación, pero creo que es bien importante Senador que se descartó Roberto la Gil, tragedia. En la zona cero no se hallaron explosivos, sin embargo quedó al descubierto en la tragedia la vulnerabilidad y la preocupación de que fuese un atentado. ¿Cuáles son los ejes de coordinación entre el Ejército, la Marina y de las diferentes agencias de seguridad? ¿Qué sugeriría el PAN? Bueno, hoy el Senado de la República aprobó un exhorto a través del cual no solamente se pedían que las investigaciones fueran conocidas, desarrolladas e incluso
publicitadas con debida objetividad y debida oportunidad, sino también se mandató a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional a que tomara cuenta de esas investigaciones, que le diera seguimiento, porque Pemex y algunas otras instalaciones estratégicas deben de tener un contexto de protección, de colaboración entre estas fuerzas de seguridad del Estado mexicano, con el propósito de garantizar que no sean objeto de alguna cuestión, alguna amenaza o riesgo. Yo creo que las investigaciones tienen que ser conducidas con prudencia y no podemos hacer especulación. Senador Manuel Camacho, esta noche es tu primera encerrona. Ya conoces las reglas del juego. Bienvenido. La izquierda desde el Senado ha planteado serias dudas sobre este incidente. ¿Quién o quiénes deberían esclarecer lo sucedido? ¿Cuáles fueron las verdaderas causas? Estamos trabajando en esta comisión bicameral desde hoy, y me parece que lo que no puede ocurrir después de estos hechos es que se digan dos cosas: la gente no cree nada, no hay consecuencias, y es otro caso más de impunidad. Entonces me parece que lo más importante, desde luego, es el daño que sí se dio ahí, las víctimas, toda esta parte humana, pero que hay otra parte en donde está de por medio el prestigio del Estado mexicano. Este caso no se puede manejar como otros, tiene que ser totalmente transparente y tiene que haber consecuencias jurídicas. Ahora sí, senadores, tienen tiempo libre para debatir sus ideas. Bueno, yo creo que a muy pocos días de que se dio esta tragedia, lo que ha habido es esta coordinación, y por supuesto que debe de haber consecuencias jurídicas, pero basado en un dictamen, en un peritaje de unos hechos fortuitos. Yo creo que nadie del lado del Estado, del gobierno, deseó una tragedia de esta naturaleza, y que el esclarecimiento de los mismos hechos nos lleven a la persecución del ilícito que se pudiera haber cometido por irresponsabilidad, por negligencia o por alguna otra causa. Creo que hasta donde hoy van las investigaciones, sustentadas no solo en un peritaje de una autoridad competente, sino auxiliada por la UNAM y el Politécnico Nacional y por dos expertos empresarios de dos empresas distintas de España y de Estados Unidos, hasta hoy guarda una seriedad la investigación, y creo que debemos de ser vigilantes de que así siga siendo. Yo me mantendría en la hipótesis, en efecto, de que es la hipótesis que ha revelado las investigaciones hasta ahora realizadas, en el sentido de que se trata de un accidente, una explosión de gas coyuntural, absolutamente accidental. Sin embargo, si ese es el caso, tendría que Pemex revelar cómo encontró esas instalaciones, si hizo alguna revisión técnica, si hubo algún elemento previo que pudiera haber señalado la existencia de alguna fuga, de alguna circunstancia que pusiera en riesgo las instalaciones de Pemex. Hay que revisar técnicamente las condiciones, de dónde viene el gas, por qué explotó de esa naturaleza, y por eso es muy importante no solamente que permitamos con prudencia que se desarrollen las investigaciones, sino también el acompañamiento del Congreso. La Comisión Nacional de Seguridad Nacional, bicameral de Seguridad Nacional, tiene el mandato de conocer información estratégica, tiene la posibilidad de acceder a la agenda de riesgos y otros elementos del Estado y que al final de cuentas está en juego la seguridad nacional. Creo que el Congreso no puede ser únicamente espectador en esta tragedia. Como dice el senador Manuel Camacho, es fundamental que existan consecuencias no solamente jurídicas, sino también consecuencias institucionales, de ser el caso, precisamente para corregir y evitar que vuelva a ocurrir un caso. Pero hay que firmamos el punto de acuerdo todos los partidos políticos, porque creo que todos nos sumamos bajo la misma lógica, creo que estamos en esa línea. Eso no está en discusión. Ahora, la prontitud del resultado de las investigaciones siempre es algo que, cuando hay una crisis de esta naturaleza, guarda diferentes puntos de vista en la opinión pública. Hay veces si sales muy rápido, pero ¿por qué saliste tan rápido? Hay veces porque te tardas. Creo que el ritmo de las investigaciones, siempre y cuando se base en datos científicos y técnicos, tienen que guardar el tiempo que deban de guardar para arrojar esos resultados. Esa es mi opinión. No por mucho madrugar, a veces se amanece más temprano, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que ser muy serios y muy responsables. Manuel Camacho, ¿esta comisión bicameral dará resultados o meramente se quedará en una comisión más de las que se crean en el Congreso? No, esta comisión está prevista en la ley, y además quiero recordar que cuando se reformó la ley de la administración pública se le dieron facultades, entre otras, la posibilidad de citar al secretario de Gobernación y a las altas autoridades de Seguridad Nacional. Entonces, no, esta comisión va a hacer su trabajo con absoluta responsabilidad. Vamos a ser discretos, porque no se trata de hacer escándalo, no se trata de entorpecer una investigación,
Pero si llegáramos a encontrar algo que no nos parece, se lo diremos primero a los funcionarios para que lo corrijan. Y si no lo corrigen, sí lo daremos a conocer a la opinión pública. Yo me atrevería a decir que incluso esta comisión y los trabajos de todo el Congreso en esta materia debe de ir más allá de los partidos políticos. Estamos hablando de un tema de seguridad del Estado mexicano, de una empresa trascendente, de un evento, de una tragedia que cimbró al país y que debe de haber todas las consecuencias que deba de tener y darle el seguimiento debido. Yo creo que va más allá de la agenda de los partidos políticos en sus puntos de vista estrictamente políticos. Tenemos que basarnos en hechos reales de lo que haya ocurrido. Con 213 curules en el Congreso de la Unión, el PRI se presta a dar salida a las llamadas reformas estructurales. Sin ser mayoría, esta bancada habrá de negociar con las diferentes fuerzas las reformas. Senador Manuel Camacho, ¿el pacto entre los coordinadores parlamentarios será suficiente para el Congreso tome las decisiones precisas para cambiar a México? Yo digo que no. O sea, formalmente, pues el que tiene mayoría en el Congreso, una mayoría calificada, puede reformar la Constitución. Pero estamos hablando de temas de una enorme sensibilidad. Y me parece que si no se toma en cuenta todo lo que está de por medio, lo que vamos a provocar es que el proceso político se salga a las instituciones, se vaya a las calles y tengamos unos niveles de confrontación que van a ser muy dañinos para la estabilidad política del país. Entonces, es un tema que tenemos que manejar con suma prudencia, cuidado y responsabilidad, y entender que está tocando uno de los sentimientos más profundos de la sociedad. 2/3 partes de los mexicanos no quieren que haya más inversiones privadas en Pemex. Y si nosotros nos empeñamos en otra cosa, pues eso hay que medir la reacción. China, hasta el momento el PRI es el partido más obligado a sacar adelante las 30 reformas que trae el Pacto por México. ¿Qué esperar de los liderazgos de bancada para homologar agendas? Bueno, el Pacto por México no trae 34 temas, trae más de 90. Lo que es cierto es que el pacto tiene ya establecido una serie de fechas y de temáticas porque, como bien se afirma en el argot legislativo, el orden de los factores se altera el producto. Creo que el pacto es un gran coadyuvante de negociación política, no es la única agenda del Poder Legislativo, no tiene por qué sustituir la agenda de los legisladores, pero sí creo que le puede imprimir orden y la posibilidad de realizar acuerdos, sobre todo en un Congreso donde ninguna de las fuerzas políticas, háblese incluso de mayorías relativas, ni siquiera de las 2/3 partes de mayorías calificadas, requiere de la confluencia de acuerdos políticos para sacar temas tan importantes como el educativo, como el hacendario, como el energético. Senador Roberto Gil, las fallas en los consensos en el pasado han llevado a las críticas del desempeño de los legisladores. ¿Siente el PAN que el Pacto por México podría desencadenar un protagonismo innecesario del PRI en la vida democrática de México? En lo que no podemos incurrir es en sobredimensionar el papel del Pacto por México en la dinámica política. Es un marco de referencia, una agenda compartida, una visión de país en la que los tres principales partidos políticos coincidimos. Pero como decía el senador Penchina, no es la única agenda que se desdobla en el Congreso, ni la más visible. Por ejemplo, el Pacto por México establece que la reforma electoral habrá de darse a finales de este año. Así lo pactaron los negociadores de la Comisión Rectora. Circunstancias concretas acaecidas en las últimas semanas nos están obligando a acelerar y adelantar la reforma electoral. El caso Monex, la resolución del IFE, el tema de la fiscalización, nos obligan a cambiar la secuencia. Senador Manuel Camacho tiene 40 segundos para contrarreplicar a sus compañeros. No, es que sí, es que fue un gran error ponerlo político hasta el final. Claro. Ahora sí que chamaquearon a quienes estaban en el otro lado. Pero ya que se cometió ese error, el error todavía es mucho mayor de parte del IFE de dictar una decisión preliminar que va contra el sentido común. Entonces, en vez de cerrar un tema que se pudo haber cerrado con algo racional, lo único que hacen es echarle sal a la herida. Y eso a lo que lleva es a que, pues ahora el tema de la reforma electoral, el tema del financiamiento, tiene que entrar al debate y tiene que haber reformas. Y yo creo que adicionalmente hay un error táctico, y lo digo con mucho respeto, un error táctico del gobierno y la bancada priista. Yo por lo menos conozco 5 reformas que ya están abiertas, por lo menos en el discurso. Telecomunicaciones, la reforma fiscal, aunque ya dijeron que después en el segundo periodo del año. La energética, prácticamente la han anunciado como un hecho en los próximos meses. Bien.
bueno, acaba de ir a Davos el secretario de Hacienda a decir que la reforma energética está en el pacto. Yo te invito a que revises la declaración de Davos del secretario de Hacienda y habla de que este año, no este semestre. En fin, pero bueno. Han abierto 5 reformas en el corto plazo, más anticorrupción y la reforma famosa de control de la publicidad en propaganda gubernamental, por cierto, que en la cual no ha habido iniciativa, y lo que no se ve es una estrategia, una secuencia, una mecánica de negociación. De verdad, son puros petardazos. A ver, yo puedo entender, yo no entraría al tema de las descalificaciones ni a usar adjetivos, respeto la opinión de mis compañeros, pero no estoy de acuerdo con ella, porque en el pacto están los presidentes de los partidos políticos, que ustedes pertenecen a ellos. Entonces, cuando hablamos de chamaquear o cuando usamos de que unilateralmente hay que cambiar la agenda, me parece que no es lo adecuado. Yo veo al pacto como una oportunidad de encontrar puntos de acuerdo. Creo que todo puede ser perfectible, que está a revisión, y me parece que lo importante es priorizar, si queremos cambiar al país en tantos problemas que tiene, el que tenemos que buscar encuentros para poder encontrar acuerdos. Chamaqueamos, no chamaqueamos, a ver, todo el mundo está representado en el pacto, y yo lo vuelvo a afirmar. No sustituye la agenda legislativa. Son cosas que pueden caminar por cuerda separada. Ahora sí, debatan sus ideas. Tienen son tiempo cosas libre. que pueden caminar por cuerda separada, los dos, y poder confluir en Los ideas. propios presidentes de los partidos, de los 3 partidos firmantes, han dicho que el pacto no es una camisa de fuerza. Sí. Que hay circunstancias parlamentarias que pueden modificar el orden y precisamente o políticas que pueden cambiar la secuencia de la reforma. Por eso, precisamente las resoluciones recientes del IFE nos obligan a cambiar la lógica. Tenemos 14 elecciones locales este año. Sí. No podemos ir con las mismas reglas a esas elecciones. No podemos permitir de nueva cuenta un escándalo de financiamiento que queda impune por las autoridades electorales. Por eso tenemos que cambiar las reglas y poner consecuencias severas al uso de reglas electorales para el proceso del 2015, Roberto. Yo sí te debo de anunciar que los 14 procesos locales a los que vamos este año en julio se rigen por la legislación local de cada entidad federativa, no por una legislación federal en la que no tienes facultades en lo local. Radio y televisión yo creo que la actitud de los partidos tiene que ser plenamente democrática. Yo creo que tienes razón cuando dices lo de los adjetivos. Quizá fue un exceso de mi parte lo de chamaquear, pero ¿a qué me refiero? Me refiero a que la negociación como oposición es una negociación que cometió muchísimos errores, porque lo que está haciendo es fortalecer la agenda del gobierno, no la agenda de la oposición. Y entonces aquí lo importante ya no es el pacto, lo importante es lo que está haciendo el gobierno. Y el gobierno está haciendo una buena entrada, pero ese acierto en la conducción política de las primeras semanas ha sido rebasado por una serie de errores en las últimas semanas en donde yo en eso ustedes mismos están comiendo su capital político. En eso estaríamos de acuerdo, o yo estoy en la construcción de acuerdos en los cambios que necesita el país. No es el único punto de acuerdo. Ahí están todos, pero también están las cámaras, y el propio presidente Peña lo ha dicho, y lo ha dicho públicamente. Esto no sustituye la agenda legislativa de cada fuerza política que en el ambiente legislativo encuentre acuerdos, David, para construir cosas. ¿Por qué no verlo en cuerda separada como oportunidades de encuentro? En unas están los presidentes de los partidos, están los legisladores, en otras está el Congreso. Creo que estamos diciendo lo mismo, pero déjame hacerte una pregunta. Las fuerzas parlamentarias de oposición, PAN y PRD, han anunciado públicamente que van por una ley de endeudamiento de los estados y municipios nos parece un tema y una reforma electoral. La pregunta concreta a la bancada del PRI es, planteada la iniciativa de reforma electoral, ¿van a alegar la temporalidad del pacto para no entrar en la negociación o vamos de una vez a entrarle porque es por lo menos una prioridad de 2 partidos políticos? Yo te lo digo de una vez. Para ver si vamos a usar el pacto de pretexto. Yo creo que los coordinadores parlamentarios, en el ambiente de una pluralidad donde ninguna fuerza política por sí sola puede sacar reformas, está abierta a encontrar puntos de encuentro y de a priori, de entrada, no puede descartar ningún escenario. Es que todos fuimos a nuestras agendas parlamentarias previo al periodo, traemos temas distintos. Hay una confluencia. A ver, el tema de deuda de estados y municipios, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que entrarle, es un tema insoslayable. Tenemos que hacerle frente a un fenómeno que estamos viviendo. Una ley de partidos políticos, tú sabes lo que exige de negociación, no rehuimos al debate. De hecho, nuestra bancada va a poner una posición legislativa al respecto. Y los acuerdos tendrán que ir floreando para poderlo irlo acomodando
Lo que no se vale es detener el ritmo del país. Senadores, vamos un corte y ustedes no se vayan porque a nuestro regreso seguimos con el tercer tema de la encerrona, el programa más polémico y el debate más polémico de la televisión. 4 años, analizando la agenda política nacional e internacional. UNA es una organización dedicada sobre todo al narcomenudeo, la extorsión y el secuestro. Espacios como el Blog del Narco y muchos otros que se han convertido en espacios de intercambio de mensajes entre grupos criminales. Bueno, así está el tema de la prostitución ligado íntimamente al tráfico de personas. 4º aniversario de Todo Personal, lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Desde cualquier punto. Nos encontramos en la entrada del tren suburbano. Una amplia cobertura para llevarte la noticia al momento. Nos encontramos en un mercado de la delegación Coyoacán. Sigue a este gran equipo junto a José Luis Mora y Paulina Sodiel. Informativo 40 tarde. Estamos listos con las noticias y como siempre vamos a arrancar puntuales con la información. Lunes a viernes a las 15:30 horas. Proyecto 40. Sexo, poder, asesinatos, los Borgia, la dinastía del pecado, próximamente. Este mes, en la revista central, Jennifer Lawrence, la actriz más hot de Hollywood, da por el Oscar. Adquiérela ya. Un análisis sin ataduras, sin compasión, sin censura. Desde las cámaras, jueves a las 23:30 horas. Proyecto 40. Ya regresamos del corte, seguimos con el tema 3 de la encerrona. Nueva Orleans, una ciudad que se envolvió en el simbolismo de una lucha para demostrar que ha logrado dejar atrás el golpe del huracán Katrina, fue escogida como sede del Super Bowl y nuevamente hizo historia. Senador Roberto Gil, cada spot de 30 segundos en la final de fútbol americano cuesta una media de 2.8 millones de euros, con una audiencia superior a los 100 millones de espectadores en Estados Unidos. ¿Podría algún evento deportivo en México superar el atractivo del Super Bowl? Bueno, creo que el fútbol americano tiene acreditada en todo el mundo no solamente el número de seguidores, sino también toda la expectativa que genera. Yo creo que sí hay un evento en nuestro país que genera la misma derrama económica, sobre todo cuando participa el PRI, que son las elecciones presidenciales. Yo creo que se gastan más los candidatos del PRI en las elecciones que los patrocinadores del Super Bowl. Yo creo que tiene que ver con las propias características culturales y además porque es un deporte que se sigue en todo el mundo y creo que genera una altísima expectativa prácticamente en todo el planeta. Senador Manuel Camacho, los Cuervos ganaron en un dramático juego, el cual se complicó tras una falla eléctrica. En suma, los 49 vivieron su primera derrota en el Super Bowl. Perder un juego, perder en la vida, perder una elección, ¿qué importancia puede tener en la experiencia de vida para fomentar los valores en la juventud? Creo que no hay mejor experiencia que perder, pero perder sin frustraciones, con alegría, sacarle ventaja a esa experiencia, recorrer el desierto y entonces regresas con mucho mayores elementos a la política. Si alguna actividad necesita en su currículum las derrotas es la política. Senador David Penchina, minutos de confusión vivieron millones de almas durante el apagón del Superdome. Baltimore ganaba a los de San Francisco 28-6 y mientras tanto el mundo entero asombrado veía la primera falla en la historia del gran juego. ¿Qué piensas? ¿Qué crees que pasó por la mente de 113.3 millones de espectadores que veían el juego? ¿Influyó esa pausa en el resultado del partido? Yo creo que lo demuestra, primero que nada, es que en todos los lugares se cuecen habas, y hasta en el país del imperio hay fallas técnicas en un partido que lo ven más de 150 millones de personas en las mediciones de rating que tiene la transmisión del Super Bowl. Segundo, a mí me llama la atención que el Super Bowl ha sido un evento que, sin estar arraigado en la cultura deportiva de muchos países como el nuestro, a partir de la fuerza del marketing, de la fuerza de venta y de publicidad, ha logrado posicionarse
en el sentimiento de tradiciones que, como en México, no se tenían tan arraigadas de fútbol americano. Cada año crece más la audiencia. Y a lo mejor ese sería un buen consejo para Roberto Gil, para que metan en la próxima elección al PAN a ver si ganan en la publicidad. Ahora sí, Roberto Gil, responde la Penchina. Tienen tiempo libre para le salen las cuentas, Roberto. Lo que pasa es que yo no me extrañaría que en la próxima elección presidencial se traigan a Beyoncé también, porque ya solo les falta eso. O sea, han perdido mira, dentro de 6 años yo creo que va a cobrar menos Beyoncé. Han perdido cualquier tipo de resorte ético cuando se trata de competencias democráticas, pero yo creo que en buena medida lo que refleja el espectáculo del Super Bowl son las nuevas dinámicas del mundo, pues basado en el consumo, basado en el espectáculo. Marketing. La verdad es que lo que genera más expectativa o más expectación no solamente es el juego, sino los comerciales. Yo creo que ahí la mayor parte de los creativos se esmeran. ¿Cuánto costó el apagón en materia de comerciales de algo que se vende previamente y que no estaban preparados para ello? Que tuvieron más de 20 minutos en pantalla, que el minuto vale millones de dólares. Yo digo que fue sin transmitir nada. Yo digo que fue complot porque los juegos de Baltimore se distrajeron un rato mientras a lo mejor platicaste recientemente con López Obrador, a propósito del complot. Yo creo que mandó algunos del esmalte. Yo creo que el Super Bowl que a todos nos debe importar más es el la democracia mexicana. Y sí siento que todos estaríamos de acuerdo, por los que estamos aquí, que un pacto con 95 puntos es algo pues simplemente para un sexenio, no, Manuel. Es imposible realizar, o sea, y lo veremos. Pero más allá de eso, creo que frente a los acontecimientos, a lo que acaba de ocurrir con el IFE, que es exactamente lo contrario al juego limpio, pues lo que tenemos que hacer es, si aquí estamos de acuerdo, ¿por qué no nosotros el martes abrimos estas 3 personas, 3 senadores, con los que se quieran sumar? Abrimos ya el tema de la reforma política. Con mucho gusto yo lo hago, nada más ojo, y no lo puedo dejar pasar por alto. El IFE no depende del gobierno de México. El IFE es un organismo autónomo que con sus virtudes y con sus defectos construimos todos los partidos políticos. Y si queremos un mejor IFE, reflexionémoslo en la discusión que seguramente este año tendrá lugar en el Congreso para hacer una ley de partidos políticos mucho más eficiente, que tiene que ver con el financiamiento, con la fiscalización de los recursos y con la transparencia de los mismos. Cuando un órgano autónomo falla a favor del PRI, es un órgano autónomo. No, y cuando usted les da la razón es democrático, y cuando no les da la razón es un organismo que no sirve. Cuando un órgano lo quieren, eso no cuando se un vale. órgano autónomo lo quieren cooptar, todos son parciales. Hay como que el caso saber del perder, David, por favor, hombre. Hay que saber perder. Tú sabes perfectamente bien cuáles son las implicaciones de la resolución del PAN cuando felicitaba al IFE porque les daba la razón. A nosotros hace 12 años nos multaron y nos dejaron sin recursos 2 años. Y salimos adelante. David, y 12 años después hemos recuperado el poder. Aprendamos a perder. Esas eran las reglas del juego para los 3 partidos políticos. Yo estoy de acuerdo que hay que saber perder. Pero hay cosas que van francamente contra el sentido común. Díganselo al IFE, el IFE no depende de nosotros. No, porque lo que estamos viviendo en el país es un proceso de cortesanía con el nuevo poder. Eso es lo que estamos viendo, es vergonzoso. Pero además aquí ya no es el IFE, ya no habrá ese pretexto. Aquí es la mayoría priista en el Senado y en la Cámara de Diputados que vamos a ver cuál es la posición. Las reglas del juego en la elección del 2012 eran igual para todos. Sí. Ya demostramos las suficiencias y las insuficiencias de ese IFE. Sí. Construyamos acuerdos para construir una mejor democracia. Vamos por la reforma política en el corto plazo. Pero que cuando me da la razón el IFE es una maravilla y cuando no me da la razón es una vergüenza. Eso no podemos justificar que se ofenda a tal grado el sentido común, que resulta ahora que quien gastó todo lo que gastó a los ojos de la mayor parte de la población. Pues necesitamos esa certeza resulta jurídica, que no. Pero la resolución es un órgano jurisdiccional en materia electoral, lo que tiene que dar es certeza jurídica. No. A ver, ahí están los mecanismos de la propia ley para impugnar las resoluciones del IFE ante un tribunal. Deja ponerlo de esta manera. Las reglas permiten que un caso de exceso absoluto, evidente, de gasto en materia electoral quede impune. De eso se trata, de corregir las reglas para que nunca más en este país una elección presidencial en la que se gastaron todos los recursos habidos y por haber, se violaron todos los topes habidos y por haber,